Muchas gracias por estar con nosotros a través del 91.5 de FM, y también nuestro agradecimiento va para quienes nos siguen por nuestras redes sociales en X y en Facebook, donde estamos transmitiendo de manera simultánea. Gracias a Omar Machain, que se encuentra en los controles técnicos. También agradecemos a Rocío González Araoz, nuestra community manager, Cristina Arana, que te da la información cada mañana de lo acontecido durante el día, la noche y la madrugada. Gracias, Cristina, y también el agradecimiento para Laura Martínez Gamiño, productora de este espacio. Nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Yo soy Laura Mora y te invito a que te quedes con nosotros y nos haga llegar tus comentarios, preguntas, dudas e inquietudes. Comenzamos. Cara a cara, la entrevista. El Congreso de la Unión discutirá a partir del 1 de septiembre la iniciativa de la reforma constitucional propuesta por el presidente López Obrador para modificar el sistema judicial y que los ministros, jueces y magistrados sean electos por la ciudadanía, entre otros cambios. En días pasados, el Consejo de la Judicatura Federal lanzó una nueva campaña de difusión denominada Tu Voz, Tu Historia, Tu Justicia, la cual busca visibilizar la importancia de la justicia federal. Para hablar sobre este y otros temas relacionados con este Poder Judicial, ya se encuentra con nosotros Juan Miguel Nava Contreras, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas AC. ¿Cómo estás, Juan Miguel? Encantado de estar aquí. Buenos días, Laura. Muchísimas gracias por estar con nosotros para que nos ayudes a entender ciertas cosas. Encantado. Entre ellas, cómo se eligen a los magistrados y magistradas del Poder Judicial. Claro que sí, Laura. Mira, creo que sería muy valioso también como introducción mencionar un poco más sobre el Poder Judicial. Dentro de nuestra división de poderes existe el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Básicamente, la función del Poder Judicial es aplicar las leyes. Pero dentro del Poder Judicial tenemos que contemplar la existencia de dos poderes, el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Estatal, que no tienen a su cargo exactamente las mismas funciones. El Poder Judicial Federal principalmente se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tribunales colegiados de circuito, por juzgados de distrito y también por el Tribunal Federal Electoral. Esos son principalmente las autoridades que integran al Poder Judicial Federal. Dentro de las actividades que tiene el Poder Judicial Federal existen las siguientes. Los modelos de control constitucional. ¿Cuáles son? Controversias constitucionales, acción de inconstitucionalidad y el juicio de amparo. Además, las cuestiones electorales se llevan a cabo por el Tribunal Federal Electoral. Temas sobre que se permita el derecho de la ciudadanía a estas cuestiones políticas y también que se revisen los procesos electorales. Esas son las funciones principales del Poder Judicial de la Federación o el Poder Judicial Federal. También llevan a cabo justicia cotidiana, pero específicamente de manera limitada a cuestiones mercantiles y cuestiones de naturaleza penal de competencia federal. Esto es lo que lleva a cabo el día a día del Poder Judicial de la Federación, de manera muy rápida, ¿no? ¿Qué hay que destacar? El amparo, las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad. Eso está a cargo de manera exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Ahora, el Poder Judicial Estatal. En cada estado se integra el Poder Judicial a través de un Supremo Tribunal llevado a cabo por salas en donde existen magistrados y también jueces del fuero común. Estos jueces de distintas materias llevan a cabo la aplicación de la ley en la justicia, llamándola de una forma coloquial, cotidiana, el día a día. El proyecto de reforma presentada recientemente en el paquete de reformas constitucionales pretende modificar la estructura del Poder Judicial, principalmente federal, pero también trastoca la competencia de las decisiones en elección de los integrantes de los poderes judiciales de los estados.
Pero recordemos que cada estado es autónomo en cuanto a sus disposiciones legales estatales. Por ende, cada estado tendría que tropicalizar esta reforma en su constitución y en sus leyes locales. Hablando de esta reforma, ¿qué pretende? Varias cosas. Tú me hiciste una pregunta. ¿Cómo se eligen los magistrados? Bueno, habría que dividir cuáles, ¿no? Los del Poder Judicial de la Federación o los del Poder Judicial Estatal. Haciendo una pausa antes de llegar a este tema. Entonces, cualquier decisión que se tome sobre la elección de los magistrados que se pretende ahora con esta reforma, ¿te afectaría todo o solamente a lo federal? Muy bien. Principalmente esta reforma va encaminada a la competencia federal. Entonces, pudiera ser que tenga un matiz dirigido al Poder Judicial Federal, pero también en el artículo 116 de la Constitución, que también se pretende reformar, impactaría en los estados. ¿En qué sentido? En los estados principalmente en la elección de los magistrados y de los jueces, porque en los estados no hay ministros. Los ministros únicamente existen a nivel federal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano máximo de impartición de justicia de competencia federal en nuestro país. Esta reforma tiene distintos puntos interesantes para poder platicar sobre ellos. Por ejemplo, entre otras cosas, pretende, número 1, que se ponga un tiempo exacto para la resolución de controversias de esta naturaleza de las que ya platiqué a nivel federal en un lapso no mayor de 6 meses. Esa es una modificación. Otra, mover de 11 ministros de la Suprema Corte a que sean solamente 9, o sea, reducirlos. También de 15 años que originalmente pudieran establecer en el desempeño de su función, recorrerlo a 12. De igual manera, crear un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina. Este órgano de administración judicial haría las veces de lo que el día de hoy se conoce como el Consejo de la Judicatura Federal, más o menos. Otro paréntesis aquí, creo que Zedillo ya había hecho una reducción, ¿no? De magistrados, de ministros. De ministros. ¿De qué manera afectó y qué fue lo que sucedió? Bueno, cuando existe un menor número, pues pudiera ser que fuera más sencillo que alguien, digo, no significa que exista, pero pudiera ser que alguien tuviera cierta afinidad de los ministros con algún criterio, con alguna opinión, y eso redujera la complejidad en la toma de decisiones de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es un órgano que considero todo abogado en nuestro país se siente orgulloso. Nosotros como abogados que nos encargamos en el día a día de llevar a la realidad lo que se establece la ley, de verdad es que estamos muy orgullosos de nuestro Poder Judicial de la Federación, por distintas razones. Además de los modelos que existen, que fueron previstos por el legislativo, o sea, el Poder Legislativo creó estos modelos, los cuales son aplicados por el Poder Judicial de la Federación. ¿Cuáles son estos modelos? El amparo. Imagínate, es algo sumamente valioso el amparo. Hacemos una pausa para que nos expliques más ampliamente de qué es el amparo, porque si no, claro que sí, nos tenemos que alargar un poco. Y regresamos. Esto es Cara a Cara. Estamos de regreso aquí en Cara a Cara platicando con Juan Miguel Nava Contreras, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas AC, y nos quedamos con el amparo. Por favor. Básicamente el amparo es un mecanismo de protección creado para efecto de que el ciudadano se defienda sobre un acto de autoridad que sea violatorio de derechos humanos, un exceso, un abuso de poder, una prepotencia, una ilegalidad, puede ser destruida a través del amparo. Imagínate lo valioso del amparo, es fundamental. Es una institución
en la que a nivel mundial nos sentimos muy orgullosos como abogados. Por lo pronto, yo, a título personal, te lo puedo decir que estoy sumamente orgulloso de muchas cosas como mexicano. Una de ellas, nuestro amparo, a cargo del Poder Judicial de la Federación. Es que es un tribunal constitucional. Además, las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad son fabulosas porque permiten que no exista ninguna ley que vaya en contra de la Constitución, que vaya en contra de derechos humanos, que vaya en contra de tratados internacionales, de los que seamos parte. Entonces, la labor que se realiza ahí es muy técnica, es de mucho estudio. Los funcionarios que se desempeñan en el Poder Judicial de la Federación a lo largo de la historia han demostrado con resultados su capacidad, su trabajo continuo, su preparación. Y por esto es que me parece fundamental mencionarlo. Ahora, dentro de la reforma se mencionan estos puntos que ya te dije, ¿no? Es un proyecto, todavía no es algo aprobado, está en un proceso legislativo. Se presentó por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados está en ese proceso de estudio para, en su caso, de ser aprobada por la Cámara de origen, que es la de Diputados, entonces lo pasaría a la Cámara de Senadores para efecto de que lo revise y si están de acuerdo, se apruebe y ya nada más haga falta su promulgación, es decir, que se publique. Claro, estas cuestiones que ya te mencioné, que contiene la reforma, no son las únicas. La que se le ha dado más difusión es lo relativo a que tanto los ministros como los magistrados y los jueces de distrito, además de los magistrados de los tribunales electorales, sean elegidos a través de la ciudadanía, mediante una forma secreta y directa. Es decir, igual que las elecciones ordinarias. ¿Y cómo sería este proceso? Mira, según el proyecto de reforma, se presentaría, hablándose de ministros, 10 candidatos por el Ejecutivo, 10 candidatos por el Legislativo, divididos 5 y 5 en cada Cámara, pero en total Poder Legislativo presentaría 10 candidatos. Y 10 por el Poder Judicial de la Federación. Estarían esos candidatos, ¿no? Sobre de ellos, o sea, no sobre cualquier otro candidato, exclusivamente de esos que son propuestos, se tendría que emitir la votación. La ciudadanía votaría para efecto de que fuera el ministro correspondiente o los ministros de esos propuestos. Ahora bien, en este caso, ¿cuáles serían los requisitos que se les pedirían a estos posibles candidatos? Porque actualmente la elección tiene que ver mucho también con su carrera y todo esto, ¿no? Fíjate que ese es el punto central de una opinión jurídica. A ver, lo que la ciudadanía decida, pues será a lo que nos estaremos acostumbrando en el día a día, lo que estaremos respetando el día a día. Claro, por supuesto. Pero es fundamental partir del supuesto de que se exijan controles rigurosos en distintos rubros para estos candidatos, no nada más que sean propuestos por el poder correspondiente, el ejecutivo, el legislativo o el judicial, sino que tengan una capacitación demostrada, que tengan el conocimiento jurídico suficiente, que tengan la experiencia, que tengan estos controles éticos, de honorabilidad, o sea, que haya requisitos muy, muy claros y transparentes para saber quién puede ser uno de esos propuestos, porque no solamente es importante que se propongan, lo más importante es los requisitos que deben de cumplir, que no sean requisitos generales. Oye, pues que sea abogado, no, ese requisito no es suficiente. Se necesita especialización, se necesita experiencia, se necesita reputación. Eso es clave. A mí me parecería fundamental que en el proyecto se agregara a detalle cada uno de esos puntos. Eso creo que todos estaremos de acuerdo en que haya un filtro de tal manera que independientemente de quién los proponga, antes de eso se haya garantizado que cumplan
todos estos estándares, todos estos lineamientos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no va a poder votar por alguna otra persona, solamente dentro de esos propuestos. Ya te hablé para los ministros. Es diferente para los magistrados y para los jueces. ¿En qué sentido? En que también los poderes ofrecerán estos candidatos o mencionarán quiénes son los que se postulen, pero en menor número. Lo único que cambia es el número. Sobre esa cantidad de personas que sean propuestas, pues obviamente habrá la posibilidad de votar por ellos. Ojo, donde hay más contenido de esta iniciativa es en el Poder Judicial Federal. Repito, sí contempla también el que impacte lo de el voto o lo de la elección también en los estados. Pero eso representará un proceso todavía mayor, tiempo secundario, porque se tendrá que tropicalizar en cada estado. No aplica igual, porque una cosa es la justicia federal y otra cosa es la justicia estatal. Ahora bien, ¿cómo se darán a conocer estos candidatos, por decirlo de esta manera, a la ciudadanía en general cuando se tienen que elegir a nivel nacional, federal? ¿Cuál sería? ¿Andarían en campaña? ¿Se presentarían sus currículums? ¿Cómo? Y hago esta reflexión. Creo que esta es una elección más complicada que la misma presidencial. Sí, Porque pues. para presidente ni siquiera te exigen que tengas una carrera. Para presidente, con que seas mexicano, tengas o seas nacionalizado durante determinado tiempo. Pero aquí serían 30 candidatos, más o menos por lo que me estás diciendo, dependiendo De ministros, sí. de 10, esto. 10 y 10. Uh-huh. Tendríamos que estudiarlos, tendríamos que analizarlos si va a ser por el voto popular. Sí. Y creo yo que si para la elección del presidente, que eran 3 candidatos, los estudiamos, los conocimos a fondo, es una gran responsabilidad dejarle a la ciudadanía esta elección, desde mi perspectiva. Es que coincido en el hecho de que al requerirse una persona con alta especialidad, pues el único que puede avalar que la tiene es otro con una especialidad semejante, o un colegiado, o una asociación, o un grupo ciudadano de expertos, o un órgano internacional, entre otros, ¿no? Pero tiene que haber un grado de conocimiento técnico, porque no es suficiente en un control constitucional, hablando de amparo, hablando de controversias constitucionales, no es suficiente que nada más seas abogado y seas carismático. Sí, eso no es suficiente. Entiendo esa parte, pero por ejemplo tú vienes y me dices, como parte de quienes van a seleccionar, este fulanito tiene esta carrera, tiene esta trayectoria, tiene tarara, este otro tarara. Pero yo como ciudadano tengo que conocer. Claro. No nada más que tú vengas y me digas. Exacto. Validar que tienen la capacidad. Porque de otra manera se votaría sobre un carisma. ¿Quién es más carismático? ¿Qué es lo que pasa en las elecciones? ¿Quién es el que da un mejor discurso? Que no necesariamente sea el experto. En temas jurídicos de alta especialidad, ¿qué se necesita? Al mejor. ¿Y cuál va a ser el mejor? El experto. El experto en técnica. Eso me parece fundamental. Esta reforma, yo le pudiera agregar que es una reforma judicial, pero que impacta en una mayor medida, no de manera absoluta, pero sí en una mayor medida en el Poder Judicial Federal. Ahí, estas preguntas que tienes tendrían que aclararse posteriormente. ¿Por qué? Porque no viene todo en el proyecto de reforma. Tendrían que emitirse reglamentos, cuestiones orgánicas que nos den esa claridad. Por ejemplo, te comentaba que se crearía un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina. Estas dos autoridades serían nuevas. ¿Cómo van a funcionar? De manera semejante al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura actualmente es el órgano supervisor, es como el área de recursos humanos del Poder Judicial de la Federación, más o menos, no exactamente, pero por equipararla a algo de manera sencilla. De manera sencillo,
el Consejo de la Judicatura es quien supervisa, quien capacita, quien se encarga de llevar a cabo los procesos sancionadores también en su caso. Entonces, más o menos es algo semejante a lo que se pretende crear. La diferencia es que ahora se dividirían en dos. Uno, el de administración, un órgano de administración, y otro, un tribunal de disciplina. El tribunal de disciplina se encargaría únicamente de sancionar. Sancionar cualquier incumplimiento, cualquier aspecto de corrupción, entre otras cosas, el tribunal de disciplina. Y el órgano de administración judicial se encargaría de llevar a cabo todos estos temas relativos a lo administrativo, ¿no? A la función de colaboradores, porque pues los ministros y los magistrados y los jueces de distrito pues también tienen una relación laboral, pues es una relación especial porque pues forman parte de un poder, pero pues también son colaboradores de esa institución, realizan un trabajo, un gran trabajo, por cierto. Oye, pero es que hay muchas dudas, sí, hay muchas dudas. ¿Qué sería lo mejor? Que desde que vaya la iniciativa de reforma, pues se aclararan esas dudas, cómo quedaría, y no que se aclararan después. A mí me parece fabuloso que desde que se presenta la iniciativa fuera cómo funcionaría el órgano de manera detallada, quiénes serían los integrantes, qué va a pasar con los que ya están trabajando en este momento. ¿Se van a mantener? ¿No se van a mantener? Es que eso sería lo ideal, ¿no? No que fueran resolviendo conforme se vayan presentando las necesidades o los cuestionamientos, porque solamente se habla de cambiarlos, de que sea el pueblo quien elija, pero no se habla de todo esto, de todas estas dudas, como comentas, ¿qué va a pasar con los que están actualmente? Norma Piña, que prácticamente acaba de entrar. Digo, la realidad es que, siendo muy estrictos, tendrían que respetarse los nombramientos ya existentes porque pues es algo ya efectuado. No puede aplicarse retroactivamente la ley en perjuicio de alguien. No es correcto, pero habría que ver. Tenemos que hacer una pausa. Ahorita venimos. Muy bien. Estamos de regreso a Cara a Cara. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Juan Miguel Nava Contreras, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas AC, todo lo que tiene que ver con esta reforma al Poder Judicial. Nos pregunta Héctor, ¿pero los partidos pueden subir a sus propios candidatos? Muchas gracias por la pregunta. A ver, según el estudio que he realizado del proyecto de reforma, no viene con claridad esa posibilidad. La especificación es que el Ejecutivo presentará 10, el Legislativo presentará 10 y el Judicial presentará 10. Sobre eso se van a votar, ojo, para ministros, y luego un número menor para magistrados y para jueces. Que exista la posibilidad que un partido proponga y que el Ejecutivo o el Legislativo lo acepte, pues creo que es posible. Pero no viene como una obligación de los partidos el proponer. ¿Es posible que el partido político proponga a un candidato? Me parece que sí, pero dependerá del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial agregarlo en ese número de los que están previstos. También creo valioso mencionar, aprovechando esta coyuntura, el que en el proyecto se menciona también la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Más bien que este instituto llevará a cabo toda la cuestión inherente a la votación, ¿no? Hay muchas cosas en duda. Es que la Constitución tiene la base general, tiene la estructura básica para que en las leyes secundarias se hagan las especificaciones. Ante esa falta de claridad, pues existen muchas posibilidades. Una de ellas es que efectivamente los partidos políticos lleguen a un cabildeo con el poder legislativo y puedan proponer. Pero ¿cuántos? Porque si son nada más 10 para ministros, imagínate, ¿no? Ahora, recordemos que el poder legislativo está integrado por representantes de partidos políticos, ¿no? Sí. Los diputados y los senadores, pues algunos serán independientes, pero la mayoría forman parte de partidos políticos. Por lo tanto, podrá ser que a través del representante proponga uno de sus 10. Tal vez
dependiendo los porcentajes de mayoría, sea la cantidad de propuestos por cada grupo político, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que se piden actualmente para ser magistrado, ministro? Bueno, es que es diferente. No son los mismos para ministro que para magistrado, pero básicamente en donde hay modificación es en que al momento no participa la ciudadanía en la elección de ellos. Uh-huh. Esa es la diferencia medular. Oye, y los requisitos siguen siendo los generales de que sea abogado, de que tenga la edad, de que sea mexicano. Sí, eso sí. Pero, por ejemplo, al hablar de magistrados, cuando se designa un magistrado, pues efectivamente el Consejo de la Judicatura es el que hace su proceso interno, porque el Poder Judicial es autónomo, que por cierto, es fundamental que nuestra división de poderes en el país siga existiendo esa autonomía. Sí, claro. O sea, tenemos 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Legislativo hace leyes, principalmente. Judicial aplica las leyes. Ejecutivo ejecuta las leyes y además lleva a cabo la administración, la rectoría económica, bla, 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 otras cosas, sí. Pero respetable la función de cada uno de ellos, por supuesto. Pero tiene que ser autónoma. Por ende, la independencia judicial es fundamental. Es un principio rector. Dentro de la elección actual de magistrados y de jueces de distrito, pues se llevan a cabo procesos de competencia, de exámenes, de situaciones no solamente técnicas, también económicas, también psicológicas, psicométricos, temas de socioeconómicos. O sea, hay un sinnúmero de estudios que se llevan a cabo para la designación y son mediante concurso, o sea, se compite. Uh-huh. No se elige por una designación directa, se compite. Y el mejor evaluado a través de los resultados documentados es el que gana. No es una elección, hablando de los jueces de distrito principalmente. El tema de ministros, por obvias razones, pues tiene que venir de una propuesta que lleve a cabo los poderes, ¿no? Dentro de esto tiene que aprobarse de la terna, se vota, y el que se lleve la mayoría, pues ese es el que quedará como ministro. Pero pues, el problema en ese aspecto es que ahí es donde participan activamente los poderes, ¿no? El tema del poder judicial me parece que está sumamente acreditado el que su desempeño es adecuado por ser completamente técnico. La elección de los ministros también viene por una propuesta, pero los poderes son los que deciden sobre esa propuesta. Así básicamente es como está. ¿Qué cambiaría? El que ahora se llevaría a cabo un proceso ciudadano para que se votara sobre los que te propongan estos poderes. Dice Mónica, buenos días. Es una tontería que la ciudadanía elija a los ministros con un voto popular. Ya se demostró que no sabemos elegir a nuestro presidente. Qué gran tontería pensar que se elegiría a los más capacitados. Y dice por acá Alfredo, buenos días. Creo que con la reforma al Poder Judicial que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo único que se lograría es que para poder elegir a un ministro, algún magistrado o algún juez federal, llegaría al cargo quien tenga evidentemente un respaldo político, el cual no garantiza que vaya a llegar el mejor proyecto a impartir justicia, sino que el mejor que le acomode al proyecto político del presidente. Alfredo, ¿algún comentario o sigo leyendo? Si te parece, continúa leyendo, por favor. Este gobierno de la 4T y sus clásicas reformas y transformaciones, todo se lo deja a que decida el pueblo y al final ellos se lavan las manos. Si las cosas salen más, fue porque el pueblo lo eligió, el pueblo lo decidió. Ángel dice, me parece muy importante el tema, me gustaría aportar algunas sugerencias. ¿Por qué no medimos
¿Por qué no medimos la eficiencia de los servidores públicos? Es decir, hacemos una tabla para poder medir la eficiencia de cada servidor público y o funcionario y así poder elegir por su eficiencia a un candidato de cualquier puesto sería ideal. Se puede hacer, claro. Mira, me parece que todas estas opiniones son muy adecuadas al ser expresión de una idea. Y habrá muchas otras más. Por eso lo valioso del siguiente comentario. Fíjate que a partir de mañana se estarán llevando a cabo un total de 9 foros de diálogos nacionales con respecto a esta propuesta. Es decir, al momento está en pausa, porque hasta septiembre se pudiera reactivar el proceso de estudio para, en su caso, la aprobación. Por ende, yo invito a que todo aquel que tenga algo que aportar, que tenga alguna opinión, que proponga, lo haga. Es más, es nuestra obligación hacerlo. Estamos obligados, principalmente la abogacía, pero por supuesto que toda la ciudadanía puede hacerlo. Todo el pueblo puede llevar a cabo una manifestación de su opinión o de qué pudiera proponer para mejorar, para que sea más eficaz. ¿Por qué? Porque estoy totalmente de acuerdo en que todos queremos que la justicia sea pronta, que sea correcta, que no haya corrupción, que sea exactamente adecuada a la realidad, que vaya acorde a la modernidad, que no sea costosa, por supuesto. Todos queremos que eso suceda, pero hay que dividir qué justicia aplica una autoridad y qué justicia aplica otra. La justicia federal principalmente aplica el control constitucional. El tiempo se nos acabó. Yo creo que vamos a tener que seguir dando voz a este tema, Juan Miguel, si nos lo permites, volverte a invitar más adelante, porque hay muchas dudas todavía y vamos viendo cómo va avanzando esto, porque se hizo una encuesta por parte de Morena, donde supuestamente el pueblo dijo que sí. Vamos viendo. ¿Te parece? Vamos viendo. Yo encantado. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Miguel Nava Contreras, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas AC. Vamos a la pausa. Volvemos.